Bien, muy buenos días tengan los presentes y los que nos siguen por este medio. Dios les bendiga grandemente. El día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Apocalipsis. La semana pasada hicimos el inicio a modo de introducción y hicimos un recorrido a lo largo de los 6 primeros versos. Quiero leer desde el verso 4, pero vamos para correlacionar, ¿no? Pero vamos a empezar el estudio desde donde nos quedamos, desde el verso 7. Nos quedamos en el verso 6, entonces vamos a iniciar en el verso 7. Bien, saludamos afectuosamente a los que nos siguen por este medio, a los que comentan, a mi primo Miguel. Un saludo de aquí hasta Arequipa. Siempre es bueno recibir comentarios cuando los hacen, nosotros respondemos. Si los hacen públicamente también les respondemos con todo el amor, con todo el cariño, con todo el afecto, ¿no? Y si lo hacen en privado, también tenemos que responder en privado porque lo quieren hacer, lo han hecho así, ¿no? Entonces, gracias por tomarnos en cuenta, por tenernos presentes y por abrirnos la ventana de su hogar, como digo, por medio de esta plataforma. Algunos lo hacen en tiempo real, otros lo hacen más tarde, más luego, ¿no? Entonces, saludo afectuoso a todos, los queremos mucho. Dios les bendiga grandemente. Entonces, esta semana estoy viendo ya, preparando el canal de YouTube para poder subir nuestras enseñanzas y las enseñanzas de la comunidad evangélica SEBE, ya la comunidad de enseñanza bíblica evangélica ya en Galapagar. Ellos han empezado con el libro de Efesios, y eso es bueno porque tengo las enseñanzas a la mano, las voy a bajar y las voy a subir a la plataforma de YouTube. En esta semana ya tiene que estar. No puede pasar mucho tiempo porque si no nos van a borrar estas enseñanzas, nos van a borrar. Ya sabemos que Facebook lo borra. No hay problema. Gracias por el mes que nos dan, por tenernos ahí en cartelera. Pero como de ahí viene la bajada del video, pues lo subimos a una plataforma más sostenible que es YouTube. En esta semana voy a estar proporcionándoles por este medio, por las otras redes que tenemos, el nombre del canal de YouTube. Bien, como le dije, voy a leer desde el verso 4 para correlacionar, porque ya hemos estudiado esos versículos la semana pasada, pero vamos a empezar el estudio del versículo 7. Bien, dice la escritura en el capítulo 1, verso 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a orar. Padre bueno, Dios amado, Dios bondadoso, Dios de gracia, de misericordia, de justicia, de amor, digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Venimos delante de ti en esta mañana y vamos a exponer, aprender
de tu palabra, de las escrituras, de aquella norma inerrante, esta carta de amor que tú nos has dejado, Señor, nos has legado para que nosotros caminemos viendo tu luz, pero sabiendo cómo seguirte, sabiendo cómo es tu carácter, qué es lo que tú nos dices. Tú no nos dejaste, Señor, a tientas, ni con simples tradiciones orales. Nos dejaste tu palabra escrita, Señor, para guiarnos por ella. Gracias, Te doy, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. ¿Qué es el Apocalipsis? En estricta traducción, Apocalipsis es revelación. Pero el Apocalipsis de la Biblia, ¿qué cosa es? Como dice el capítulo 1, en el verso 1, la revelación de Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo. La revelación de su persona, de su carácter, de cómo es Él, cómo es en la eternidad, no cómo fue en el tiempo en que vino a la tierra. Ese tiempo ya pasó. Jesucristo cumplió su ministerio. Ahora sabemos que está a la diestra del Padre. Entonces nos está revelando el libro de Apocalipsis lo que continúa con Él. ¿Quién sigue siendo? ¿Quién es ahora? ¿El siervo que vino? ¿Aquel que se inmoló? No, nos está revelando ahora al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, ¿no? Dice el verso 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y los linajes de la tierra harán lamentación por él. Una cosa es clara. Había estado comentando con ustedes que hay muchos personajes pintorescos, jocosos, pero no dejan de ser heréticos, no dejan de ser blasfemos por hacerse llamar a sí mismo el Cristo en la tierra. Y la gente escucha a algunos y será este, será el otro. Ya les hemos hablado de Ezequiel Ataucusi, que era Jesús en la tierra, Cristo en la tierra. Ahora Jonás es Jehová, Dios en la tierra. Había un fulano llamado José Luis de Jesús Miranda, que decía que él era Jesucristo en su segunda venida y se murió. Se murió. Entonces, ¿qué pasó cuando se murió? Sus seguidores dijeron que él se fue a la luz inaccesible. Y ahora, ¿saben quién es Cristo para ellos? Una mujer, Lisbeth, su esposa. Ahora ella es Cristo Lisbeth, han sacado su propia versión de la Biblia. Y en realidad lo conocen unos pocos, no, algunos pocos lo conocen, no son universalmente conocidos. Pero no tengan duda, amados hermanos, amados amigos, el día que Jesús retorne, todos, absolutamente todos, van a saber que es Jesús. No va a haber duda alguna. No va a haber algo, motivo, alguna razón para tener la mínima duda de que quien está retornando es Jesús. Quien está viniendo a la tierra es Jesús, o mejor dicho, en aquel tiempo, quien haya retornado es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es y será conocido en aquel tiempo como Jesucristo, como el retorno de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Él va a retornar. Juan anuncia la venida de Jesucristo a la tierra, pero también lo vemos en Mateo 24, en Marcos 13. Vemos el retorno de Jesús a la tierra. La segunda venida de Cristo será primero visible. Segundo, victoriosa. La segunda venida de Cristo va a ser victoriosa. No va a venir como aquel niño en el pesebre, como aquella persona que murió en la cruz, fragelada, vituperada, traspasada. No. Él va a venir como un rey victorioso. Todos
todos lo verán. Mateo 13:26 nos habla de esto. Y se sabrá que Jesús, cuando venga, él vencerá al maligno y juzgará a todos conforme a sus obras. En Marcos 10, 11, 15, en Marcos 20, del verso 11 al 15 nos está hablando de que él va a juzgar según sus obras. Entonces la salvación es por obras. Espérate, aguanta, frena despacio, frena con el embrague, despacito, estaciónate para que no te golpees. Va a juzgar según sus obras a todos los que han de ser condenados, porque las obras humanas no traen salvación, solo traen condenación. Absolutamente toda obra humana de la cual el hombre se jacte para agradar a Dios, para ganarse su parcelita, su hectárea de nube allá en el cielo, todo eso es como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces, las personas que confíen en sus obras van a ser juzgadas por ellas. Por ellas. Ojo, la ley de la balanza no existe aquí, porque si tú pecaste, absolutamente nada puede borrar tu pecado. Así hayas hecho 1.000.000 de obras buenas, hiciste una acción contra Dios, ofendiendo a Dios, a lo cual nosotros le llamamos pecado, a lo cual Dios nos dice que es pecado, entonces ninguna de esa pequeña obra no va a poder cubrir todas las otras malas obras, porque en el reino de Dios no se mide por la balanza. En el reino de Dios tú pecaste contra un Dios eterno y estás muerto en tus delitos y pecados, estás muerto espiritualmente. La única forma de que esa obra sea cubierta no son por millones de obras buenas, sino con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo. Y solo con la sangre de Cristo esa obra es limpiada, esa obra mala es limpiada. Ahora, los creyentes hacemos buenas obras, entonces ¿para qué hacer buenas obras si no es por obras la salvación? Amadísimo, amados hermanos, las buenas obras en el creyente son consecuencia, no son causa. Consecuencia. La mujer puede dar a luz a un hermoso y robusto bebé. ¿Para ser mujer? No, lo hace porque es mujer. Del mismo modo, nosotros, los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, hacemos buenas obras no para ganarnos el cielo, sino como consecuencia que somos ciudadanos del reino ahora. Ahora somos ciudadanos del reino. ¿Saben? Hay infinidad de nombres para religiones en el mundo, pero podemos agruparlas en dos, solo en dos. No importa si es nominalmente cristiana, no necesariamente, o sea, no porque es nominalmente cristiana va a dejar de estar en el grupo de las religiones en las que ponen su confianza en sus obras, en su mérito, para poder ganarse el cielo, para poder ganar su salvación. El islamismo, el hinduismo, filosofías como el budismo, el confucianismo, la religión romana, que, ojo, no, si puedes creer que la salvación es por gracia, pero también por obras, ya contaminaste el asunto, ya no es. Entra en el grupo de todas las religiones del mundo que confían en las buenas obras, que confían en la capacidad humana para salvación. Y el otro grupo que no es un grupo unitario, es aquella religión que está basada en una relación personal con Dios y que pone toda su esperanza en el Cordero, en la sangre de Jesucristo. Absolutamente toda su esperanza de salvación la pone en Jesucristo, mas no en sí mismo. Miramos nosotros y reconocemos nuestra condición humana caída, apartada de Dios, enemiga de Dios. Vemos nuestra condición humana y creemos, confiamos
en nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador de nuestras vidas, de nuestras almas, el dador de vida eterna, aquel que nos hace aceptos al Padre, por medio del cual somos hijos de Dios, creyendo en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, amados hermanos, nos dice en Apocalipsis 1:7 que cuando Él venga vencerá al maligno y juzgará a todos conforme a sus obras. Que quede claro esto, hermanos, se los estoy dejando claro porque la Biblia me lo ha dejado claro a mí. Yo lo he visto, lo he estudiado, lo he pesado, lo he sopesado encima de la Biblia, y todas las obras, todas las personas quienes vayan a ser juzgadas según sus obras, van a ser condenados, porque no hay obra buena que salve al hombre. No hay obra buena que salve al hombre. Las obras buenas que hacemos nosotros son consecuencia de que somos nacidos de nuevo, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros caminésemos en ellas. Recuerden siempre este versículo, Efesios 2:10. Lo repito todos los cultos, es más, lo repito hasta 2 o 3 veces en una enseñanza. Así que grábense eso. Ok, y seguimos avanzando. Los que le traspasaron. Pudiera referirse a los soldados romanos, a los que atravesaban su costado cuando colgaba de la cruz, o a los judíos que fueron incitadores, ¿no? Incitadores de su muerte. Amados hermanos, escuchen esto. Nosotros, los hombres, no enviamos a morir a Jesús a la cruz. Lo envió al Padre por amor de los hombres, pero nosotros los hombres somos culpables de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque si no hubiese pecado para redimir, el Padre jamás hubiese dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto está en Juan 3:16, versículo que la gran mayoría, creo que más del 90% de cristianos lo saben de memoria, ¿no? De memoria, pero no han tomado, se lo saben de memoria, lo han sabido, pero algunos no lo han creído. Bien. Podría referirse a los soldados romanos, pero cuando Jesús venga, estos soldados romanos ya no estarán vivos. Serán resucitados, serán entregados por la muerte, el Hades, para el gran juicio en el trono blanco. Y tendrán su parte en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Juan, desde la perspectiva de Juan, él vio la muerte de Jesús, presencial. Él estuvo ahí. Lo vio con sus ojos. Una experiencia terrible. Amados hermanos, Jesús no estaba ahí clavado con una carita así, una carita hasta apacible, como lo pintan los cuadros, como lo pintan las esculturas. Jesús estaba destrozado, su carne estaba molida, sus huesos intactos, todos sus huesos intactos, pero su carne estaba molida, totalmente destrozada. Juan no va a olvidar el horror de la muerte, de haber presenciado la muerte de Jesucristo. Juan 19, de 34 al 35 lo narra, y también lo podemos ver en Zacarías 12:10. Vamos a seguir avanzando y nos vamos al versículo 8. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El que es y que era. Alfa
y omega, la primera letra y la última letra del alfabeto griego en el cual se escribió el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no fue escrito en arameo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y esta es una razón por la cual muchos de los críticos de las escrituras quieren desacreditar la veracidad y la inspiración de las escrituras. No, que en aquel tiempo se escribía así, que se hablaba en arameo y se tenía que escribir en arameo. Hay traducciones en arameo, pero dentro de la voluntad de Dios, por el motivo que Dios quisiera, fue escrita en griego. ¿Por qué? Porque el griego era el idioma de intercambio. Así que hoy día sería escrito en inglés. Hoy día sería escrito en inglés. Y del inglés traducido a todos los idiomas de la tierra. En aquel tiempo el idioma de intercambio, el idioma dominante, el idioma culto, predominante y culto, era el idioma griego koiné. Por lo tanto, Dios permitió que sea escrito en este idioma koiné, el griego koiné, y de ahí sacamos la letra alfa y la omega. Está hablando en un lenguaje que la gente conocía, ¿no? Él es el principio y el fin. El Señor es el comienzo de todo y el fin de todo. Dios el Padre es Dios eterno. Él es responsable, gobernante del pasado, presente y futuro, ¿no? De todo, de toda la historia, no solo de la humanidad, sino de la creación. ¿Saben? Sin Dios nosotros no podríamos tener absolutamente nada eterno y no podríamos anhelar a una vida eterna, porque si no hubiese Dios eterno no existiría eternidad. No, la eternidad es, el universo es eterno. Sí, bueno, yo no creo que el universo sea eterno, por una sencilla razón. Hay gente que me dice, ¿qué hay antes que hubiese el universo? El universo es material. Y todo lo material, absolutamente todo lo material, no puede tener eternidad. No puede tener eternidad. Me dicen, ¿qué había antes que hubiese el universo? Dios. Y antes que hubiese Dios, le digo, es que Dios es eterno. No, es que siempre tiene que haber alguien antes que alguien. Pues es que Dios es espíritu. Dios es eterno. Dios es eterno. Dios no es material. Bien. Imaginen no poder tener la esperanza de una eternidad. Nada absolutamente podría cambiar nuestra vida, nada podría salvarnos de nuestros pecados, nada. Si pecamos contra un Dios eterno y no fuese por Jesucristo, si no fuese por la persona de Jesucristo, ninguno de nosotros podría tener esperanza de perdón de nuestros pecados. Lo he explicado muchas veces, te los explico nuevamente. Lo comparto nuevamente con ustedes. Nosotros somos seres finitos, seres que tenemos un principio y digamos, somos sempiternos, pero no eternos, porque tenemos un principio y nuestra eternidad futura está dada. ¿Pero al lado de quién? Al lado de Jesús. Oye, el lago de fuego. No, qué cruel es Dios. Dios no es cruel, Dios te está dando la salida. Que tú no tomes la salida es otra cosa. Pero cuando nosotros pecamos contra Dios, pecamos en la eternidad. Pecamos contra un ser eterno, contra el Dios eterno. Pecamos contra Dios, pecamos contra un Dios eterno. ¿Cuándo caduca la ofensa contra alguien eterno?
Nunca, jamás, no hay forma de que caduque. Entonces, y cuando morimos, caduca. Espérate, es que no es que te mueres y caducó, es que tú no te has puesto a pensar, no has reflexionado que no eres un cuerpo con alma, sino un alma con cuerpo. Y cuando tu cuerpo deja de ser, tu alma sigue existiendo. Cuando tú llegas a la existencia, lo primero es este capullo, un capullo. Y cuando nosotros dejamos este capullo, sigue nuestra existencia. Sigue nuestra existencia. Entonces, nuestra ofensa no ha sido caducada. Pero hay alguien que sí puede caducarnos y no pagar nuestra ofensa. Y tenía que ser nuestro Señor Jesucristo, quien es eterno, quien es Dios, igual al Padre, y quien asimismo se hizo hombre y derramó sangre de hombre en la cruz del Calvario. Entonces se dio esto, se conjugó esto, el derramamiento de sangre de hombre para perdón de nuestros pecados, la inocencia, porque en el mundo no hay nadie inocente excepto Jesucristo, nadie, absolutamente ningún ser humano, desde Adán hasta el último ser humano que nazca antes del fin, ninguno es inocente, ninguno es inocente, todos somos culpables. El único inocente fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué era nuestra inocencia? No, que un bebé es inocente. No, un bebé no es inocente, señor. Hermano, amigo, un bebé es inconsciente, pero no inocente. El bebé no es inocente. ¿Saben? Un bebé, una vez escuché a Pastor Brian decir esto: ¿quién les ha dicho que los niños son inocentes, que son buenos, son lindos? Pongan a dos bebés juntos en un corralito. Póngalos a los dos. Los bebitos, no saben ni hablar todavía. Con un solo juguete. ¿No saben cómo se pelean? Se van a dar duro por el juguete. No son inocentes, son inconscientes. Ya. Entonces, se tenía que conjugar esto, como le digo, Jesucristo, eterno, el Cordero inmolado, inocente, hombre, Jesucristo hombre, quien derramó su sangre, sangre de hombre, para perdón de los pecados del hombre. ¿Pero qué tenía Jesucristo? La deidad. Era eterno. Era inocente y era eterno. Entonces, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario satisfizo la escúcheme, voy a repetirlo por tercera vez. La justa ira de Dios. Hasta 4 veces le he dicho. Entonces, este sacrificio sí satisfizo la justa ira de Dios, por lo cual ahora todos nosotros, quienes hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, que Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, somos salvos por el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahorita, en este momento, les he hablado del Evangelio. Hablando de Apocalipsis, les he presentado el Evangelio. El Alfa y el Omega. Ahora, Alfa, Omega. ¿Es Cristo tu razón de vivir? ¿Es Cristo el Alfa y Omega de tu vida? Es más, ¿es Cristo tu razón de morir? Sí, Cristo es razón de mi vida. ¿Pero es Cristo tu razón para morir? ¿Morirías por la causa del Evangelio? Hay gente que ha dejado carrera,
empresas, negocios, por el Evangelio. Por ahí saldrá un desconocido, por ahí saldrá una persona que no conoce el real sentido de la renunciación a causa de nuestro Señor Jesucristo, que dirá, no, pero ellos dejan todo porque de los diezmos se vive mejor. Hay muchos que dejarán de seguirme, eso no importa, porque tengo esta iglesia presente, la iglesia que está aquí en el pequeño lugar a la cual estoy pastoreando. Pero les digo, el diezmo, ¿es pecado diezmar? No. ¿Es pecado pedir el diezmo? Sí. Porque el diezmo no es para la iglesia. La iglesia se sostiene por ofrendas voluntarias, cada uno de conforme a como fue bendecido con alegría de corazón. No tenemos que pedir diezmos, ni pactos, ni promesas, ni primicias, porque nosotros los pastores no somos levitas, no somos sacerdotes de la casa de Aarón, no lo somos. No somos judíos, somos la iglesia del Señor. Bien, ¿es Jesucristo tu alfa y tu omega? ¿Es Jesucristo tu razón de vivir y tu razón de morir? Hoy día estoy compartiendo esto, de repente sí es mi razón de vivir, yo lo hago porque Cristo tiene grandes cosas para mí. Y si esas grandes cosas que tiene Jesucristo para ti, esas maravillas, son una enfermedad incurable para ti, para que en tu enfermedad Él se glorifique y que con tu muerte testimonial, no, o sea, te vas a morir, pero aún en tu lecho de enfermo no reniegas de Jesucristo y estás predicando de Jesucristo a tus compañeros de cama en hospital. Y si este plan maravilloso es que te vayas a la cárcel, eras inocente, o a lo mejor cometiste un error, pero fuiste a la cárcel, y allí en la cárcel la gente va a ver tu testimonio, tu sobriedad, tu calma, tu paz, que estando dentro de la cárcel eres más libre que los que están afuera, y Dios se va a glorificar, porque toda gloria es para Dios. Dios se va a glorificar en tu vida porque vas a compartir el Evangelio. ¿Es tu omega? ¿Es tu razón de vivir? ¿Es tu razón de sufrir? Ojo, el sufrimiento humano no trae, por si acaso no ayuda a Dios. No ayuda a Dios. Pero Dios usa los testimonios de los seres humanos, de los hombres, para que la gente vea cómo es una persona que ha nacido de nuevo, que en medio de las calamidades, vicisitudes, enfermedades, en medio de la tribulación, él sigue mirando a Dios, él sigue amando a Dios, sigue testificando el Evangelio de Dios. Una vez me enteré de una mujer que le robaron sus chanchos, una hermanita fiel en la iglesia. Le robaron sus chanchos y empezó, Dios no existe, empezó a decir, ¿por qué le habían robado sus chanchos? Obviamente doloroso, es un capital de esfuerzo, a lo mejor quedó con mucha deuda y era lícito, era aceptable que llorase y se sintiese triste, pero no desesperada. Jamás desesperada. Vamos a seguir adelante, porque hoy día quiero avanzar un poco, ¿no? Entonces, te vuelvo a repetir esta pregunta. ¿Es Cristo tu alfa y tu omega? ¿Es Jesucristo tu razón de vivir y tu razón de morir? Si Cristo es tu razón de vivir y tu razón de morir, muy amado hermano, has sido bautizado en el Espíritu Santo. No, hermanito, es que yo nunca he hablado en lenguas, y que te he dicho que las lenguas son la señal primigenia del bautismo del Espíritu Santo. No,
La señal primigenia del bautismo del Espíritu Santo es el valor que Dios te da cuando Dios te bautiza en su Espíritu Santo, el valor que Dios te da para morir aún por su causa. Recuerde siempre, Hechos 1:8, cambie la palabra mártir. Ojo, no le estoy diciendo que cambien la Biblia, sino que esa palabra, esa palabra testigo se traduce también como mártir. Y me seréis testigos y me seréis mártires. Solamente una persona que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo puede ser mártir. Que nunca habla lenguas, no importa, no importa. Da su vida por la causa, por la causa, por su causa, por la causa del Señor. Bien, prosigamos. Vamos al verso 9. Antes de ir al verso 9, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, y el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Miren el mismo atributo que le da al Padre en la salutación en los primeros versículos. Estos mismos atributos se los está dando al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo sé que dice al Señor? Porque dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor. No dice el Padre. Recuerde que cuando se dirigían al Padre, ellos hablaban así, el Padre. Pero acá está hablando del Señor, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. Le está dando el título de Alfa y Omega y le está dando el atributo del que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesucristo es Dios. A nuestros amigos unicitarios, lean con entendimiento. Lean con entendimiento. Y a nuestros hermanos cristianos, entiéndanlo para poder presentar defensa de su fe, no para contender, sino para presentar defensa de su fe. Verso 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Juan, nuestro hermano. Miren lo que está diciendo Juan, es interesante. Él estaba por su causa, lo que les dije hace un rato, estaba preso. No, pero no estaba preso, él estaba en una isla. Por favor, una isla a 80 kilómetros de Éfeso, en la costa. Dime si no es estar preso. No hay barrotes, pero estás preso, bueno. No eres Johnny Weissmuller para nadar, pues, ¿no? Bueno, Johnny Weissmuller nadaba cuando hacía de Tarzán, pero hay poquito tramo, ¿no? No sé cómo se llame aquella persona con el récord de haber nadado más, pero imagínense, él estaba preso por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba en la isla de Patmos. ¿Por causa de qué? Por causa de la palabra de Dios. Y hoy en día, no, yo no voy a predicar, allá es peligroso. ¿Qué es? Pero sí, está tirándole agua a los que predican la palabra de Dios. Le están tirando agua. No, allá te gritan feo. Los apóstoles del Señor murieron a causa de la predicación del Evangelio. ¿Se acuerdan del buen Esteban? Predicó aún muriendo. Bien, aquí tenemos otro ejemplo, Juan. Y él está diciendo porque estaba preso. No era por ser sedicioso, sino por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, el cual es el Evangelio. Acuérdate, mi amado hermano, acuérdate siempre
No es, eh, no es fácil la vida cristiana, pero su yugo es ligero. ¿Sabes por qué el yugo es ligero? Tú sabes lo que es un yugo, ¿no? O una yunta de bueyes. Dos bueyes de similares características, de similar peso, con una yunta. Hace algunos años atrás, aquí en el Perú, cuando hablabas de tu amigo, de tu pata, decía, es mi yunta, mi yunta. ¿Por qué tu yunta? Porque caminaban aún con los pasos sincronizados. Jalaban del arado para que la línea sea recta. ¿Y sabe por qué es ligero nuestro yugo? Porque es Jesús quien va junto a nosotros. Y Él hace el trabajo, Él hace el trabajo. Hoy despertaste bajo un techo. Gracias, Señor. Hoy desayunaste, no importa, tecito con pan con soledad. Tecito. A ver, más humilde que el una hierba luisa, qué rico, una hierba luisa con pan con mantequilla, espectacular, espectacular. Gracias, Señor, por eso. Hoy vas a comer algo que no te ofrecen en los restaurantes, pero que es un manjar para muchas personas. Un arroz con huevo frito. Gracias, Señor. Él lleva tu carga. Él te bendice. Él te bendice. Bien. Dice el verso 10 que yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Él estaba en el Señor, en el Espíritu. Estaba en el Espíritu. Y recibiendo la revelación de Dios. Muy amados hermanos, nosotros hoy en día andamos en el Espíritu, sí, porque andamos en una relación con Dios, ¿no? Pero no confundamos el entrar en un éxtasis autoprovocado y decimos, el Señor me ha revelado, el Señor me ha revelado. Toda revelación de Dios hacia las personas que escribieron tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es inspiración de Dios. O sea, es Theos Nustos, revelación de Dios, Theos Nustos. Y si alguna persona hoy en día dice, oh no, yo estoy en el Espíritu y el Señor me ha revelado, entonces también sería Theos Nustos y tendríamos que añadirle al Apocalipsis lo que el Señor le ha revelado pues al hermanito, ¿no? Porque es revelación divina. La revelación escrita de la palabra de Dios terminó con el Apocalipsis, no hay más, absolutamente nada más. No añadas nada más. Bien. En este caso, Juan sí estaba recibiendo Theos Nustos, revelación divina. En este caso, él sí estaba recibiendo. Entonces, ¿cuál es la revelación que le da el Señor a Juan? Todo, absolutamente todo lo que vamos a ver en este libro. Dice, en el verso... ojo, cuando dice una voz como de trompeta, no es que tururú, tururú, no, es tan potente, tan fuerte como sonaba una trompeta, ¿no? Sonaba una trompeta y tú la escuchabas a lo lejos, así de fuerte, así de clara, así de penetrante, ¿no? De envolvente, ¿no? El saludo Golby, ¿se acuerdan de aquellos años? Sonido Golby. Sonido Golby, te promocionaban las fiestas de aquellos años, en los años 80, el sonido Golby. Imagínate así, una voz envolvente,
una voz envolvente, como de trompeta, como de sonido Dolby, ¿no? Que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe. A Pablo le dio palabras inefables que Pablo cayó, pero él está diciendo: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. A estas 7 iglesias. Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido en una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Bien, los 7 candeleros son las 7 iglesias de Asia. Jesucristo está en medio de ellas. Él está en medio de ellas. ¿Qué significa esto? De que Jesús es el centro, el eje, la cabeza de cada congregación cristiana que se levante creyendo en Él, aceptando el señorío de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? Hay muchas denominaciones. ¿Es malo? No, absolutamente para nada. No es malo que haya muchas denominaciones. Lo malo es querer agrupar a todas estas denominaciones bajo el señorío de un ser humano. Aquí vemos, escuchen, amados hermanos, en la visión Juan ve a Jesucristo en medio de estos candeleros de oro que son las 7 iglesias. ¿A quién vio? A Jesús. No vio a Pedro. Escucha, no vio a Pedro. Vio a Jesucristo. En el momento en que este libro ya, en el momento en que Juan estaba escribiendo este libro, Pedro ya había muerto. Aquí en Roma lo pone como el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es Cristo. Pedro ya había muerto. Es más, no hubo mensaje para la iglesia de Roma, sino para estas iglesias que estaban en lo que es la actual Turquía. Pero algo bastante interesante es que quien está en medio es Jesús. Apúntalo. Cuando te digan que Pedro es la cabeza, el fundamento, sobre quién Jesús fundó su iglesia, ¿por qué en la visión del Apocalipsis no estaba Pedro en medio? ¿Por qué Pedro no estaba ahí? ¿O por qué Jesús no se transfiguró, no apareció en esta visión? Diciendo: Juan, por si acaso, acá estoy dejando a Pedro, escúchalo, obedécelo, síguelo. No, es Jesús, el Todopoderoso. Los 7 candelabros son las 7 iglesias, ¿no?, de Asia. Jesucristo está en medio de ellas. Por muchas cosas, peligros, persecución que afronten las iglesias locales, todas las iglesias locales conforman una sola iglesia. Es la verdadera catolicidad de la iglesia. Ojo, la catolicidad de la iglesia es real. Yo sí creo en la catolicidad de la iglesia, mas no en la iglesia católica romana. Soy honesto, sincero en decírselo.
La iglesia, la catolicidad de la iglesia es la universalidad del testimonio de Jesucristo, de la doctrina de Jesucristo en cada una de las iglesias que se funden alrededor del mundo, desde Alaska hasta la Patagonia, desde el Perú hasta el Japón, ¿no? Desde Pucallpa hasta la Gloria. Es lo que define la catolicidad de la iglesia, que es el Señor Jesucristo, su evangelio, su fundamento, su doctrina, la que nos hace universal. Católico significa universal. Yo no niego que la iglesia sea católica. O sea, yo no niego que la iglesia de Jesucristo sea universal. Lo hablo en castellano. En griego es católicos, en castellano es universal. Lo que no enseño, lo que he aprendido en la Biblia es que no es católica romana. No es católica romana con el... bueno, no les puedo pedir perdón ni disculpas cuando estoy hablando de una verdad. Pero con el permiso entonces de mis amigos católicos romanos, la catolicidad de la iglesia, la universalidad, catolicidad es universalidad. La universalidad de la iglesia está fundada en Jesucristo, no en Peter, no en Pedro. Jesucristo, recuerda bien, recuerda esta visión en Apocalipsis 1. Quien está en medio de las iglesias es Jesús, no Petros. No está Petros, es Jesús. Prosigamos. Me está quedando poco tiempo. No vamos a correr, amados hermanos. Lo importante es que ustedes, nosotros, todos juntos, entendamos, comprendamos el mensaje de la palabra de Dios. Bien, Jesús está en medio de cada iglesia local. Jesús está en medio de todas las iglesias alrededor del mundo. Por medio de su Espíritu, Jesús está ministrando a las iglesias porque nos ha dejado al Consolador, al Paracleto, nos ha dejado al Consolador para que mediante su Espíritu nosotros seamos guiados hacia Él. Ojo, es mediante su Espíritu, no es mediante otros intercesores. Cuando una iglesia se enfrenta con persecución, vituperio, nos quieren quitar el local, créanme, muchas veces ha pasado. Compraron un terreno y apareció un dueño que dice, no, este es mío, hace 200 años lo compró mi abuelo, Blasco Núñez de Vela, o cualquier otro nombre de aquellos rimbombantes de aquellos tiempos, ¿no? Lo compró y por lo tanto yo soy el heredero. Asesórense con un abogado. Ya perdió dominio sobre eso ya. Entonces, ¿por qué? Porque entonces está ocupando el local físico de tu congregación de manera pública, pacífica y permanente durante más de 10 años, mi amado hermano. No quiero ser tentado a seguir. Ya, bueno. Pero ¿sabes qué? Cuando suceda esto, recuerda que la gracia de Dios, su misericordia, su compasión está sobre la iglesia. Cuando es atacada por conflictos, contiendas internas, porque también hay, debe recordar el interés de Cristo por la pureza de su teología, de su doctrina y la intolerancia con el pecado. Recuerden siempre eso, Cristo en medio de la iglesia. Y cuando habla, dice, este hombre es semejante al Hijo, veo a alguien semejante al Hijo del Hombre, es Jesucristo. Es un título que se da en Ezequiel a Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Este título se repite muchas veces en el Nuevo Testamento, lo hemos visto en los Evangelios. Se repite en alegoría a Jesús como el Mesías. Juan
reconoció a Jesús porque vivió con él durante algunos años, ¿no? Tradicionalmente decimos que 3, ahora hay algunos estudios. Yo nunca me niego, nunca me cierro a conocer más de la historia, ¿no? Y si a ver, nunca me niego a algo crítico sobre algo receptus, nunca me niego, porque mi visión es crítica. Y le doy gracias a Dios que yo soy extremadamente crítico. Y le doy gracias a Dios que me ha hecho hijo suyo, que con todo lo crítico que soy, sigo postrado delante de Él. Sigo sujeto a sus enseñanzas. Mi corazón y mi alma le pertenecen. Lo reconozco como mi Señor y Salvador y lo sigo reconociendo. Y mi interior clama, Abba, Padre. Y él había visto como un predicador, Galileo, y un simple hombre, y luego lo vio glorificado como el Hijo de Dios. Lo vio en la transfiguración, lo vio en la resurrección. Podemos ver lo de la transfiguración en Mateo 17, del 1 al 8, cuando nos narra la transfiguración. Aún antes de haber sido muerto, resucitado, Jesús aparece aquí como el poderoso Hijo del Hombre, que es un título que se le da al Mesías. Su cabellera blanca indica naturaleza divina, su sabiduría. Vean eso en Daniel, apunten, véanlo en Daniel 7:9. Sus ojos ardientes. Recuerda que Jesús todo lo ve, todo lo sabe y simbolizan el castigo a todo lo malo. Amado hermano, tú no tengas miedo de los ojos ardientes de Jesús, porque a ti te ve con amor, porque ha sido comprado por su sangre. Ha sido redimido por su sangre. El cinto de oro alrededor del pecho lo muestra como sumo sacerdote que va a la presencia del Padre para obtener el perdón a favor de todos los que hemos creído en Él. La espada en la boca de Jesucristo, en el verso 16, simboliza el poder y la fuerza de su mensaje, una espada de doble filo. Sus palabras de juicio son agudas como las espadas. Isaías 49:2, Hebreos 4:12. Este es nuestro Jesús. Este es nuestro Dios. Tenemos que continuar un poquito más para cerrar la idea. ¿Saben? Y durante ese tiempo, recuerden que Juan estaba preso, la persecución romana estaba sobre la iglesia de manera brutal, de manera fuerte. Juan quizás debió haberse preguntado si la iglesia podría sobrevivir a esta persecución y mantenerse fuerte frente a la oposición. Y vemos a Jesucristo apareciendo en gloria y esplendor en la visión de Juan, ratificándole a Juan que él y los demás creyentes poseían el poder de Dios, no para ser milagrero ni esas cosas, sino para enfrentarse a las pruebas de aquel tiempo y a las pruebas que estamos viviendo nosotros en este tiempo. Hermanos, si están afrontando dificultades, vicisitudes, problemas, recuerden que el poder de Dios que estaba a disposición de Juan y de los primeros cristianos también está a nuestra disposición. El mismo Jesús que apareció en visión a Juan
es el mismo Jesús que actúa y que pelea nuestra batalla, que pelea nuestra... Él va adelante como capitán, Él. Recuerden que uno de los títulos de Dios es Jehová de los ejércitos. Pero, amados hermanos, recuerden que las batallas que hace Jesús no quitan de su naturaleza la gracia y la misericordia. Cuando alguien te falla, hermano, recuerdas, mía es la venganza, y quieres que el Señor acabe con esa persona, lo quieres ver destruido de rodillas con lepras y que venga a tu casa y te diga, perdóname hermanito, perdóname. Y cuando tú le hiciste a alguien eso, cuando tú fallaste a una persona, a un hermano, cuando tú te portaste mal con un hermano, también quieres que el hermano pida, Señor, mía la venganza, véngame contra Mario, Señor, me miró feo, dijo que estoy equivocado en estos puntos y yo me he sentido muy mal porque a pesar que leyó la Biblia, me dolió, Señor. No, hermanos, recuerden que la misericordia de Dios, la gracia de Dios, son inherentes a Dios, son intrínsecas a Dios. Nunca se van a apartar de su carácter. Bien, hermanos, vamos a continuar. Vamos a terminar el libro, unos 10 minutos más, por favor. El libro no, el capítulo, para que no se me quede nada en el tintero para la próxima semana. Nuestros pecados nos condenan, amados hermanos. Nuestros pecados nos condenan, pero Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Así que tranquilo, hermano. Si nos vamos a morir, la muerte no nos va a poder retener. Porque nuestros pecados fueron lavados en la sangre del Cordero. Y como ya no tenemos pecado, la muerte no puede retenernos eternamente. Obviamente no vas a resucitar a los 3 días. Espera un poco, vas a resucitar en el momento que el Señor venga, ¿no? Entonces, no le temas ni a la muerte ni al Hades. Muerte, Hades, capítulo 20, versículo 14, Apocalipsis. Pueden leer algo sobre eso ahí. Cuando lleguemos lo explicamos mejor. Pero saben, solo Jesús, nuestro Señor, aquel que está en medio de la iglesia, aquel que es Señor y cabeza de la iglesia, aquel que es el esposo, Él puede librarnos, como que ya nos libró de la esclavitud de Satanás, aunque nuestra carne quiere que el muerto se resucite. Él nos ha dado libertad de Satanás, del pecado, de estas cosas. Tentaciones hay, pero tenemos espíritu de poder, amor, ¿qué más? Dominio propio. Espíritu de poder, amor y dominio propio. Él tiene poder y autoridad para darnos libertad del dominio del pecado. ¿Has luchado contra tu pecado? ¿Sigues luchando contra tu pecado? El día de hoy, ríndete a Jesús y Él te va a libertar de ese pecado. ¿Saben? Nosotros no tenemos, los creyentes, amados hermanos, nosotros no tenemos por qué temer al Hades ni a la muerte, porque Cristo tiene la llave de ambos. Amados amigos, ríndete a Cristo, ríndete a Él. Él tiene las llaves de la muerte y del pecado. Sí te vas a morir, sí te vas a morir, pero no, la muerte no te va a poder retener. La muerte no pudo retener a Jesucristo, no puede. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en Jesús. Y cuando tú crees en Jesús, te da un nuevo nacimiento y el Espíritu Santo ministra tu vida, te aparta del pecado
y volvemos como hijos pródigos a Dios, a nuestro Dios, con fe. Si mantenemos nuestra vida y nuestra muerte en nuestras manos, nos condenamos a nosotros mismos al infierno, al lago de fuego. Entrégale tu vida y aún tu muerte a nuestro Señor Jesucristo. Si ponemos nuestra vida y nuestra muerte en Cristo, en sus manos, nos restaura, nos resucita para una eternidad en comunión apacible con Él. Verso 20, leamos el verso 20. Dice, en el verso 19 dice, escribe las cosas que has visto, las que son, las que han de ser después de estas. Algunas personas dan como división del Apocalipsis, ¿no? Las cosas que ha visto, las que son y las que han de ser después de estas. Verso 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra, de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Algo que aclarar? Sí. Algunos dicen que son ángeles guardianes de la iglesia. No negamos que Dios usa a sus ángeles para sus propósitos. Otros dicen que son ancianos o pastores, como las 7 cartas que son enviadas a las iglesias. Empezamos ya la próxima semana. Ojo, es una iglesia por semana, no vayan a pensar que vamos a correr. Vamos a ver las virtudes de cada iglesia, los defectos de cada iglesia y qué le dice el Señor a cada iglesia, ¿no? Pero vemos algo, que estas cartas del capítulo 2 y capítulo 3 contienen reprensiones. Entonces es bastante poco probable, muy dudoso. Yo me animo a decir que no son ángeles literales porque hay reprensión. El Señor no va a estar reprendiendo en este caso a los ángeles por las cosas humanas. Lo más probable, desde mi punto de vista, falible también, es que se trate de los pastores, los episcopos, ¿no? Los presbíteros, ¿no? Los líderes o mensajeros aquí en la tierra, los responsables de Dios ante las iglesias que dirigen. Amados hermanos, Apocalipsis, un libro que nos está revelando a Jesucristo, también nos va a revelar las cosas que son, las cosas que han de pasar. Juan lo está escribiendo, Juan lo ha escrito, y ahora nosotros lo estamos leyendo. Eres bienaventurado, pero guarda las palabras de esta profecía. Cree en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Cree en Él. Él es el primero y el postrero, el alfa y el omega, el que es y que era y que ha de venir, porque al igual que el Padre, Él tiene este atributo en su deidad, en su ser, porque Jesucristo es Dios. Y este Dios amoroso se entregó a sí mismo por tus pecados y los pagó en la cruz del Calvario. Los pagó con su sangre derramada. Ahora el precio ha sido pagado. La obra ha sido culminada. No hay precio para la salvación de un hombre que un hombre pueda pagar. Solo Jesucristo lo pudo hacer. No hay obra que un ser humano pueda hacer para su salvación. La única obra que cuenta para la salvación del hombre es la obra de Cristo en la cruz del Calvario.
Amado hermano, cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete y empieza a caminar en la dirección que el Espíritu Santo te lleve. Dios les bendiga grandemente. Saludos desde aquí, desde mi Perucito lindo y querido, hasta nuestros hermanos de allá, de la madre patria, España, Pastor Jorge, mi hermano, y Pastor Kerry, mi sobrino. Ojo, no hay nepotismo acá. El Señor los ha levantado a ellos muy lejos del Perú, muy lejos del Perú. Y los saludo. Vamos a estar subiendo esta semana los videos del libro de Éfeso. Ahí los tengo en la plataforma todavía. Y como han empezado este libro, vamos a subir. Hermanos, el libro de Éfeso va a estar subido aproximadamente entre martes y miércoles. Los que están siguiendo Apocalipsis también van a tener la oportunidad de seguir este libro, estas prédicas. Un saludo para ellos. Saludo a todos nuestros hermanos que nos siguen por este medio, a los presentes. Dios los bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Dios les bendiga.